Vamos a hablar un poquito, voy a ir un poquito rápido, así es de que sígame rápido, lo más rápido que pueda. Voy a hablar un poquito de cómo la forma en que pensamos, al revés, la forma en que vivimos refleja lo que pensamos. ¿Lo cree o no? ¿Sí? ¿Sí? O sea, somos el reflejo de nuestro pensamiento. Así que los pensamientos, ¿de dónde provienen las emociones, hermano? ¿De qué provienen las emociones? ¿Cómo es que se producen las emociones en nuestras vidas? A través de lo que, ¿qué? De lo que pensamos, ¿ok? Y estas emociones nos pueden afectar en muchas maneras. Hay dos formas que principalmente, en manera positiva y en una manera negativa. Es decir, que nuestras emociones se pueden convertir en acciones. ¿Lo creen o no? ¿Sí? De hecho, toda emoción se convierte en una acción y nos pueden llevar a vivir en paz, si esas emociones son positivas, a vivir en victoria o a vivir en depresión y en fracaso. Nuestros sentimientos provienen de lo que pensamos, así que podemos pensar en manera positiva y podemos también controlar nuestros pensamientos negativos. ¿Cuántos lo creen? ¿Que pueden controlar sus pensamientos negativos? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Seguros? Ok, bien. Saliendo de aquí no quiero ya nadie con quejas ni negatividad, ¿ok? Entonces, cuando controlamos nuestros pensamientos, tenemos resultados diferentes acerca de quiénes somos. Y el punto es que podemos cambiar nuestros sentimientos o emociones cambiando nuestros pensamientos. Lo que pienso es lo que siento. Y lo que siento es lo que soy, aunque sea totalmente erróneo, ¿sí? Lo que pienso de mí, eso es lo que soy, aunque sea totalmente erróneo. Por ejemplo, ahí está el Chema, que cree que es guapo, y pues para nada, ¿no? Es totalmente erróneo, Chema. No te creas, Chema, no te creas. Si eres guapo. En tu planeta nada. Si eres guapo. Bien, dejemos a Chema en paz y acompáñenme a la Biblia, a 2 Corintios capítulo 5. Verso 17, y es un versículo conocidísimo por todos nosotros. ¿Qué dice? Hermano, tú siempre eres el más aplicado de la clase. Su estrellita, por favor, al Tony. Se nos adelanta, ¿verdad? Bien, entonces dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Déjame decirle algo realmente de qué está hablando este versículo. Este versículo realmente, ¿cuáles son las cosas viejas? ¿Cuáles son las cosas viejas ahí que está hablando? El antiguo pacto. ¿Ok? Está hablando del antiguo pacto. Dice, eso ya pasó y ahora si tú estás en Cristo, todo viene a ser hecho nuevo. Hablando de todo el sistema de sacrificios, de todo ese formato que existía en el pacto anterior. Realmente es de lo que está hablando, pero también lo podemos aplicar de manera personal. Déjenme descontextualizarlo poquitito, por favor. Y esto nos permite pensar en que somos nuevas criaturas. Existen muchos cristianos con mentes confundidas en cuanto a su identidad, en cuanto a sus pensamientos, porque sus vidas no experimentan lo que la Biblia dice que somos. Esto es debido a que tenemos la información incorrecta acerca de nuestra nueva identidad en Cristo, que tenemos información incorrecta acerca de la palabra de Dios y somos influenciados y programados en nuestras vidas por información del medio o circunstancias que nos rodean. Así es de que oremos. Gracias, Señor, y te damos gracias por esta porción, por todo lo que vamos a hablar hoy, y que realmente podamos nosotros aprender a controlar nuestros pensamientos y a pensar en forma coherente de nosotros mismos, de los demás y de Dios, en el nombre de Jesús, ¿ok? Entonces, cuando nosotros permitimos que esta información o pensamientos incorrectos determinen nuestra conducta, eso se convierte en tu autoridad de vida. Así que no vivimos de acuerdo a nuestra identidad en Cristo, pero sí vivimos en base a lo que nuestra mente nos dice de nosotros mismos y de los demás. Y permitimos todo tipo de pensamientos equivocados acerca de nosotros mismos. Y terminamos creyendo y viviendo conforme a lo que pensamos que somos. Para empezar, la Biblia dice que somos nuevas criaturas en Cristo. Ya no soy el mismo,
Todo lo viejo ha cambiado, aunque ya dije, está hablando del pacto antiguo y del nuevo, pero vamos a aplicarlo a nuestras vidas también, e incluye nuestra manera de pensar. Si yo he venido a Cristo, mi manera de pensar tiene que cambiar por completo. Entonces, si entiendo esto, si pienso esto y si creo esto, el resultado tiene que ser una nueva forma de pensar en base a lo que yo soy. Y esto conduce en automático a un nuevo estilo de vida en cuanto a lo que pienso de mí, de los demás y de Dios. Y no estoy hablando de ser un religioso o de un lenguaje que me identifica como parte de una religión, sino un cambio en mi manera de pensar, porque aquí es donde se encuentra todo, ¿ok? Aquí es donde está todo. Si deseo un cambio en mi vida, debo cambiar, ¿qué? Primero, mi manera de pensar. Tú no puedes cambiar de hábitos si no cambias tu manera de pensar. Tú no puedes cambiar tus emociones si no cambias tu manera de pensar. Y todo lo que haga cuando cambie mi manera de pensar va a repercutir en mi manera de actuar en la vida diaria. La Biblia dice que en Cristo las cosas viejas pasaron y fueron hechas nuevas, pero nos aferramos a seguir viviendo en la antigua manera en que fuimos programados. Cada uno ha sido programado por el medio ambiente, por las circunstancias que te rodean y por la gente con la que has convivido. Tú has sido programado por la información que has recibido de tus padres, del medio ambiente en el que te encuentras, de la escuela donde fuiste y de lo que permites, la información que permites a tu cerebro para ser programado. ¿Okay? Cuando tú naciste no tenías ningún programa, ni uno. No pensabas en nada, no tenías pensamientos de grandeza, ni de tener dinero, ni de que eras guapo, ni nada de eso. ¿Okay? La información se te fue insertando y tú vives en base a esa información que tienes de ti. Wow, tremendo, ¿no? Así que si somos cristianos debemos vivir conforme a lo que Dios dice que soy. Y entonces es un principio fundamental de la fe entender la palabra de Dios y qué dice la palabra de Dios que yo soy. Ahora ya sé que soy nueva criatura. ¿Cómo me convierto en esa nueva criatura? ¿Cómo dejo atrás las cosas viejas? ¿Cómo doy paso a mi nueva identidad? ¿Cómo dejo de ser lo que ya no quiero ser? ¿Ok? Bueno, está muy fácil, acompáñame a Romanos capítulo 12, verso 2. Y estas son de mis escrituras favoritas y de las enseñanzas más hermosas que yo he encontrado, porque esto nos habla de cómo podemos reprogramar nuestra mente. ¿Ok? ¿Quieres saber cómo puedes reprogramar su mente? ¿Sí? Y si antes pensabas que eras feo, ahora piensa que eres más. No te creas. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y comienza con algo muy interesante que dice renovación de la mente, ¿ok? Un cambio en mi manera de pensar. Ya hemos recibido el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Ahora sigue algo que es un acto voluntario para entrar en un proceso de renovación. Todo cambio externo proviene de un cambio interno y todo está en la manera en que pienso. ¿Está de acuerdo con eso o no? ¿Sí? Ok, renovar es darle un giro total a algo que ya existe pero que está gastado, que ya no funciona y tengo que hacer cambios para ajustarlo a mi nueva identidad. Es como cuando encontramos un establecimiento que dice cerrado por remodelación. ¿Sí los ha visto? Y esperamos que cuando vuelva a abrir sea algo diferente y se note. Y por lo general debe ser algo que mejoró, que nos sorprende, algo que superó a lo que ya estaba, una nueva identidad que proviene de un cambio interno y total. Entonces vamos a cerrar por remodelación y cuando volvamos a abrir tenemos que encontrar algo muy diferente, algo que nos sorprende, algo que cuando abres todos dicen wow, quedó bien chido, ¿verdad? Ok. Este proceso de renovación vamos a encontrar dificultades y es muy común que en este proceso de renovación encontremos problemas porque voy a descubrir que soy un ser emocional. ¿Cuántos son seres emocionales aquí? ¿Sí? ¿Nada más Tony? Y bueno, ya somos dos, tú y yo. ¿Sale? Y cuando descubro eso, me doy cuenta que la mayoría de las veces mi vida funciona de acuerdo con lo que siento. Y eso que siento, ¿sabe de dónde proviene? De mis pensamientos.
Y todo esto a veces es fuera de la información bíblica. Pensamientos que provienen de manera en la que estoy experimentando la vida, en base a mi experiencia de vida. Las emociones, como ya dije, pueden ser positivas o negativas, buenas o malas. Y como seres emocionales, nos emocionamos. ¿Y hay algo malo en emocionarse, en sentir emociones? No. No hay nadie que no sienta emociones. Todos sienten emociones. Están incluidas en el paquete con el que Dios nos creó. Lo malo es cuando, este es el punto, ¿ves? Lo malo es cuando esas emociones controlan tu vida o sobrepasan tu pensamiento a tal grado que tu vida se rige por sentimientos. Y nos empezamos a convertir en personas que sensoriales, que se guían de acuerdo a lo que sientan y no a lo que piensan. Y tus pensamientos, tus sentimientos comienzan a sobrepasar tus pensamientos y entonces te conviertes en un títere de tu mente. La mayoría de la gente que fracasa en esta renovación no es porque fueron derrotados, es simplemente porque renunciaron a vivir conforme al modelo de Cristo y la palabra de Dios. Y prefirieron volverse a las cosas viejas, a lo que ya habían aprendido, porque no es entrar en un proceso de desaprendizaje para volver a poner el chip correcto, y entrar en el aprendizaje correcto. Se quedaron estacionados en sus vidas, en sus malos hábitos, en sus malos pensamientos, en la depresión, en el está muy difícil, es que yo no puedo con esto. Y prefieren volver a eso. Un ejemplo, por ejemplo, Números capítulo 20, versículo 3, acompáñame ahí. Si les robo más de 10 minutos el día de hoy, no piensen en forma negativa, ¿ok? Piensen en forma positiva, que hoy van a aprender cómo cambiar el chip de su mente, porque muchos lo necesitamos. Números 23 dice: y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá nos hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Están hablando de una experiencia que vivieron, en donde murieron, y ahora se sienten en una situación tan difícil que preferirían haber muerto a estar en ese momento. Y luego en Primera de Reyes capítulo 19:4 es el profeta y dice: y se fue por el desierto un día de camino y vino, se sentó debajo de un enebro, deseando ¿qué? Morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Alguna vez se ha sentido así? Que sus emociones lo han llegado a controlar a tal grado que dice: esta vida no vale nada, la vida. ¿No se la saben? ¿Qué sigue de ella? No se queda. ¿Se ha sentido alguna vez así? Que dice: mejor me suicido, ¿no? Mejor sería morir. ¿Sí se ha sentido así? Hay momentos en la vida donde tus emociones son tan fuertes y tú crees eso de manera tan convincente que dices: no hay nada que pueda hacer. En ambos casos, tanto el pueblo de Dios como Elías están enfocados en la situación, en cómo me siento. Es que tú no sabes cómo me siento. ¿Sí han oído eso? ¿O no? La interpretación que tienen de su vida es incorrecta. Están en base a sus emociones, en base a sus pensamientos. Así que cuando los pensamientos son equivocados, las emociones y los sentimientos también son equivocados. Y todo esto forma un estilo de vida equivocado. Es decir, si los pensamientos son equivocados, las emociones y los sentimientos también lo son, porque provienen de un enfoque en base a las circunstancias y no a la palabra de Dios. Una vez un hombre que le preguntó a Jesús, uno de los principales, le dijo: maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo: a ver, para empezar, ¿por qué me llamas bueno? Dice: nadie es bueno, solamente Dios. Y luego le dice: ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Sigue los mandamientos: no cometas esto, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre, honra a tu madre. Y él acá bien chido le dijo: todo eso lo he hecho desde mi juventud.
Y Jesús, cuando él en esa manera le dijo, te falta una cosa nada más. Y él dijo, ¿qué? Dime para hacerlo de volada porque quiero encontrar la vida eterna. Dijo, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y tendrás tesoros en el cielo y luego ven y sígueme. Y al oír eso, ¿qué pasó con él? Se puso muy triste porque era muy rico. Un hombre quería seguir a Jesús, pero no estaba dispuesto a hacer cambios. Quería sus planes, su dinero, sus posesiones, el mismo estilo de vida que tenía, la misma información que tenía acerca de sí mismo, porque eso pesaba más que la palabra de Dios. Y no quiso cambiar su manera de pensar. Entonces Jesús sabía que ese hombre no le podría servir al 100% porque amaba más su dinero y era un estorbo para seguir a Jesús. Su mente estaba en otro lugar, la información que él tenía era diferente. No hubo cambios, no hay bendición. No hubo disposición de cambiar pensamientos, entonces todo seguiría igual. ¿Ves? Aunque vengas a la iglesia y te congregues y te sepas el salmo y cantes y traigas su Biblia, si no hay cambio de pensamiento, todo va a seguir igual. Solamente seremos creyentes de nombre. En la mañana Julio hablaba de hacer cambios, de madurez, ¿se acuerdan? De eso se trata todo esto. Y no podía caminar en base a la palabra de Dios. Pero por ejemplo, en contraste, ¿te acuerdas aquel salmo donde el salmista está acá bien deprimido y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Salmo 42. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación, Dios mío, mi Dios. La Nueva Versión Internacional dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios voy a poner toda mi esperanza y todavía lo alabaré. El salmista aquí se está haciendo preguntas. Dice, pues, ¿por qué estoy agüitado? ¿Por qué estoy deprimido si soy cristiano? ¿Por qué estoy en esta situación si Dios me ama, me ha dado vida eterna, me salvó? ¿Qué onda? Entonces, ¿por qué me siento así? Estaba angustiado por la situación que lo rodeaba, pero después se da cuenta y dice, pues que no está Dios conmigo. ¿No está Dios contigo, hermano? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué eres así? Dile al de junto, ¿por qué eres así? ¿Qué onda? Hay un cambio de pensamiento que determina su actitud. Hay situaciones que nos inquietan, que nos pueden robar la confianza en Dios, que nos hacen olvidar quién está con nosotros y quiénes somos nosotros. Y cuando confiamos en nosotros mismos, una situación puede llevarnos a tal angustia de depresión, cuando tenemos el pensamiento equivocado, que pensamos en abandonar este mundo. Que pensamos en tomar decisiones drásticas. ¿Y sabes cuál es la cura para la angustia, para la depresión, para el estrés, para el agüite? ¿Sabes cuál es? Depositar toda ansiedad en Dios. Eso es lo único que nos puede mantener a flote en medio de una tormenta. Es cambiar nuestros pensamientos por lo que Dios dice que hará, que es y que yo soy. Toda depresión, estrés o angustia procede de falta de fe. Así de que dicen la autoexaltación, déjeme calmo un poquito, la autoexaltación es pecado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Exaltarse a uno mismo es pecado, sí o no? Decir, no, yo acá, ¿sí o no? ¿Es pecado o no? ¿Por qué? Porque estás enfocado ¿en quién? En ti mismo. Entonces, ¿la depresión podrá ser pecado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás enfocado en ti mismo. Entonces, toda depresión proviene, todo estado de estrés, de angustia proviene de la fe, de la falta de fe, de la falta de confianza en Dios. Por un pensamiento equivocado acerca de quién soy y quién es Dios. La continuación de la historia que leí en Reyes, le dijo Jehová Dios a Elías, y Jehová le dijo, ve y vuélvete por el camino, por el desierto a Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú de Nismi ungirás por rey sobre Israel, a Eliseo hijo de Safat, a Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar,
Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. Partiendo de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre su manto. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Y él dijo: ve y vuelve. Ve y vuelve, es versículo 20. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes, los mató, y con el arado los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Primero estaba huyendo, temía por su vida. Dios le hace que se salga de su escondite, le pide que haga algunas tareas. Fíjate. O sea, él está escondido ahí diciendo: ay, ya mejor mátame, Dios, porque no puedo con esto. Y luego Dios le dice: no, a ver, salte de ahí de tu cueva, hijo, y vas a hacer lo que te voy a decir, Vas a este lugar y unges a este, y luego unges al otro, y luego haces esto otro y esto otro. Lo primero que hace, lo saca del escondite, le pide que se ponga a hacer tareas, que no se quede ahí tirado. ¿Ves? Porque cuando estamos en depresión, ¿qué decimos? No tengo ganas de nada, ¿verdad? ¿Sí o no? Solo quiero estar solo y llorar. ¿Por qué somos así? Y dice Dios: no, a ver, ¿sabes qué? Bueno, no puedo decir, levántese y sálgase de ahí, y va a hacer lo que yo le diga. Wow. Involucran un cambio de pensamiento todas estas tareas. Entre ellas tiene que levantar a un sucesor. Es una orden de Dios, tenía que tomar decisiones entre obedecer o no. Y no era fácil salir a buscar a ese sucesor y hacer lo que Dios dijo cuando lo están buscando para matarlo. Además, iba a entregar su ministerio y otro iba a tomar su lugar. Así que tenía que cambiar su pensamiento acerca de su situación, de quién era él y quién era Dios. Pero Elías obedece a Dios, encuentra a Eliseo en el campo arando con 12 yuntas. Estaba cantando esa: se me reventó el barzón y sigue la yunta. ¿No saben esa canción? Bueno, Eliseo escucha el llamado de Dios y hace los cambios de pensamiento que tiene que hacer. Tiene que dejar de hacer lo que estaba haciendo. Deja todo, su familia, su trabajo, se deshizo de todo porque no quería que nada le estorbara para servir a Dios. Hablando de Eliseo. Y Dios usa a Eliseo después de esto, de gran manera. Nadie sabe lo que Dios puede hacer con una persona que esté dispuesta a sacrificar su tiempo, sus planes personales y cambiar su pensamiento de lo que es para seguir a Dios. ¿Cómo encontró a Eliseo? ¿Qué estaba haciendo? Estaba arando con 12 yuntas, pero cuando llega el profeta y dice: ¿sabes qué? Dios te llama, ¿qué hace? Tiene que cambiar su pensamiento por completo, ¿o no? Dice: no, es que yo soy agricultor, hijo, o sea, pues ¿qué no ves que traigo la yunta aquí y todo? Sino que deja las yuntas, deja todo y va a seguir el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque cambió su manera de pensar acerca de él, sus planes personales, acerca de todo. Y sin estos elementos no podemos ser usados. Si no quieres hacer cambios en tu vida, no eres muy útil. Si no quieres cambiar tu manera de pensar, no vas a ser muy útil. Si quieres seguir como hasta ahora, está bien, pero no esperes ser usado por Dios, porque tú sigues viviendo en tu depresión. Ahí quédate escondido, ¿ves? Quejándote, viviendo en depresión, lamentándote por todo. En Hechos, capítulo 10, del verso 1 en adelante, acompáñame ahí. Fíjate, esa es una historia tremenda de cambio de pensamiento, de actitud, de todo. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Hechos 10. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9,
del día en que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente, se atemorizó y dijo: ¿qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, se llamó a sus dos criados, y a un devoto soldado que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo que estaba atado de las cuatro puntas, el cual era bajado a tierra, en el cual había toda clase de todos cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: y lo que Dios limpió no lo llames tú común. Entonces eso hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo desde sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Todo eso está tremendo, ¿no? O sea, podíamos hablar por horas de esto, pero aquí el punto es que Pedro era judío, no comería ningún alimento que no fuera, ¿qué? Kosher, ¿verdad? O sea, que no fuera autorizado por Dios. No tenía trato con gentiles. Pero un día lo llama a llevar el evangelio a los gentiles, le muestra una visión y le dice que lo que Dios creó no debía ser llamado inmundo. Y todo esto requería cambios en su manera de pensar, en sus creencias, en sus compromisos con sus tradiciones. Pedro hace los cambios, y cuando hace esos cambios es usado por Dios grandemente, ¿no? Imagínate, para empezar, Pedro era judío, no podía comer nada de esto. Cornelio era un curtidor. ¿Sabes qué hacía un curtidor? Pues obviamente tenía contacto con animales muertos. Para entrar ahí, Pedro se tenía que contaminar, quedaría contaminado ceremonialmente. Este Cornelio, que dice que es un varón temeroso de Dios, cuando dice varón temeroso de Dios, quiere decir que eran los que se sentaban en las últimas filas de las sinagogas, que estaban por aceptar el judaísmo, que estaban en el proceso de ser prosélitos. Por eso habla de un temeroso de Dios. Y es un hombre que está por rendirse a eso, que está ya por caer en esa situación, por adorar a Dios, y Dios le pide a Pedro que haga esto. Y Pedro en un principio dice: no, pues yo no puedo comer nada de eso, ¿no? Y Dios le dice: a ver, espérame, la información la estás recibiendo de mí. O sea, yo te estoy diciendo que tienes que hacer esto, y que tienes que ir a la casa de un curtidor que es inmundo, que es un gentil, y Dios quiere cambios. Dios quiere una rendición total y quiere cambios en las áreas que generalmente no tomamos en cuenta. ¿Y sabes cuáles son esos cambios? ¿Cómo puede empezar un cambio definitivo en tu vida? Cuando cambies tu pensamiento. Y ese pensamiento puede cambiar para mal o para bien, pero para que cambie para bien el pensamiento necesitas tener la información correcta, que es la palabra de Dios. Pero si no agarras la Biblia en toda la semana, más que el domingo que vienes aquí, pues la información que recibes la vas a recibir de la televisión, del radio, de internet, de las redes sociales, del lugar donde trabajas, de la gente que te rodea, y esa es la información que tú estás metiendo a tu cabeza. Y vives en base a esa información, y esas son tus creencias, y de ahí surgen tus pensamientos, de tu experiencia de vida, de lo que has aprendido, del medio ambiente que te rodea, y conforme a eso vives tú, y esa es tu autoridad de vida. Pero la autoridad de vida de nosotros tiene que ser la palabra de Dios. ¿Cómo te imaginas que si yo agarro 2 personas, unos niños gemelos que nacen en el mismo lugar, pero a uno me lo llevo a otro país y a otro lo dejo aquí, y aunque sean hermanos, ¿crees que cuando tengan uso de razón sean diferentes? ¿Por qué? Por la información que recibieron, ¿no? Y en base a esa creencia y a esa cultura y a esa información van a vivir.
Pero nosotros como creyentes tenemos que vivir en base a ¿qué? A la palabra de Dios. Dios quiere que hagamos cambios en las áreas más escondidas, que es el pensamiento. Y eso no lo tomamos mucho en cuenta, la forma en que pensamos. Dios quiere ser el número uno en nuestras vidas. Y si no hay una limpieza total de tu mente para insertar la nueva información de quién eres tú y de lo que dice Dios de ti, entonces Dios no va a ser el número uno en tu vida porque no hay una rendición total a Él. Dios no puede obrar en tu manera de vivir y que se noten los cambios en tu manera de vivir si tú no quieres esos cambios para mejorar. Todo cambio que Dios pide en nuestras vidas es para bien. Así es de que lo que tienes que hacer es cambiar la información que has recibido del entorno donde vives, de tu experiencia de vida, y cambiarla por la información de Dios. ¿Qué piensas que eres tú realmente? ¿Qué piensas que eres tú? Tú estás pensando acerca de ti en base a tu experiencia de vida. ¿Y de dónde surgen esos pensamientos que se convierten en acciones? Las emociones que se convierten en acciones de tus pensamientos. ¿Y quién crea esos pensamientos? Tú mismo. Pero si mi pensamiento es conforme al pensamiento de Dios, mis emociones van a ser diferentes y mis acciones van a ser diferentes también. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Renovar y sacar toda esa basura que traemos en la cabeza para cambiarla por la palabra de Dios. Es como una computadora, ¿no? Cuando le metes programas chafas, ¿qué pasa? Piratas, ¿qué pasa? Se empieza a hacer lenta, le caen virus y toda esa onda, y después la computadora no sirve para nada. Y está bien lenta y hasta te enojas y... Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que llevarla con un técnico, y ese técnico, ¿qué va a hacer? Formatearla. ¿Y qué es formatear? Bueno, pues es quitar todo lo que trae, toda la información que trae, se la quitan, le ponen un antivirus, la limpian de todo y vuelven a insertar puro programa original, información adecuada. Y cuando hacen eso, la computadora comienza a funcionar bien, ¿sí o no? Bueno, pues lo mismo tenemos que hacer nosotros. Es una depuración de tu pensamiento, de tus emociones, de tus acciones, de la información que has recibido acerca de ti, de los demás y de Dios. Por lo general nuestra información es errónea. Y podría pasar días hablando de esto, hermano. Días enteros con citas bíblicas. Podríamos hablar días enteros. Dios quiere que cambiemos nuestra mente por completo. Así es de que tenemos que cambiar nuestros planes y nuestros pensamientos por los de Dios. ¿Quiere poderlo hacer? ¿O no? ¿O está difícil? ¿Cómo adquieres la información tú? Cuando estás en la escuela, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los niños tienen que estar haciendo ¿qué? Una plana de unos para que después le saques la lengua a la maestra. No se acuerdan de eso. Repetir, practicar, estar en eso, ponerlo en práctica en tu vida, es la manera, ¿no? Entonces tenemos que depender totalmente de la palabra de Dios y de Dios. Debemos de permanecer en una relación íntima con Él para conocer su voluntad, para poder conocer la manera en que Él piensa y ponerla en práctica en nosotros. Así que por medio de la renovación de la mente y en Cristo solamente así me convierto en una nueva criatura. Porque si no he renovado mi mente, si no he permitido que la información se cambie, no soy nueva criatura, sigo siendo el mismo, nada más bañadito. Pero por dentro todo sigue estando igual. Y el cambio externo es producto de un cambio interno. Me convierto en una nueva criatura cuando tengo un nuevo pensamiento, en donde mi autoridad es la palabra de Dios, y pienso y vivo conforme a esa información,
y mi vida funciona con un nuevo propósito. ¿Ok? Y para terminar, si alcanzamos a tocar una rola, me la aventé de volada, ¿verdad? Vengan, muchachos. Para terminar, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién está deprimido hoy? Ya no va a haber deprimidos el día de hoy. ¿No hay deprimidos? ¿Estresados? ¿Estresados sí? ¿Deprimidos no? ¿Estresados sí? ¿Preocupados? ¿Sí? Ponte de pie, vas a ver. Ponte de pie ahorita, de veras. Hay que entrar en desaprendizaje. Y vamos a quitar toda esa información que traemos acá. Es que yo soy esto, yo soy el otro. No, tú eres un hijo de Dios, limpiado por la sangre de Cristo, que tiene vida eterna, que es amado, protegido por Dios. Una nueva criatura, una nueva creación. Dice, las cosas viejas pasaron. Está hablando de aquella creación que terminó y que ahora de Cristo para acá es una nueva creación todo. Las cosas viejas pasaron. Tú ya no eres quien piensas que eres. Tengo que pensar con la información que Dios me ha dado acerca de mí. Entonces, ¿quién soy yo? No me vean así, o sea, no yo, o sea, tú pregúntate a ti mismo, mí mismo, ¿quién soy yo? Y si tú crees que eres esa persona que no vale nada, ¿sí? Que sufro mucho, todos esos pensamientos tienen que salir de tu mente, ¿ves? Porque tu autoridad es la palabra de Dios. Y lo demás que está ahí, que toda esa información que puedes agarrar de todos esos lugares, que mucha de ella es basura, hermano, deséchala de tu vida y cámbiala por la nueva información que es la palabra de Dios, ¿sí?